Hoy te traigo una propuesta muy especial. He guardado durante algunos años símbolos muy especiales de nuestro matrimonio y siempre supe que algún día haría algo con ellos. Hoy, por fin, les doy el lugar que se merecen. Te voy a mostrar el paso a paso de cómo lo hice, para que tú también puedas inspirarte y diseñar tu propia obra con tus recuerdos especiales. Comencemos. Estos son los novios que estaban en mi torta de matrimonio. Estas son las colleras que usó mi marido ese mismo día. Y estos son unos accesorios que usé en el pelo. Estos van a ser los protagonistas de mi obra. La idea es que tú puedas adaptar este proyecto a lo que tengas. Yo solo te voy a dar una inspiración. Acá, por ejemplo, tengo esta caja que es de un medicamento que tengo que darle a mis hijos mensualmente por un periodo y todos los meses me llegaba una caja de Telgopor. Y aparte tenía este trozo de MDF o Trupan, fibrofácil, que no sé de dónde llegó, pero lo voy a usar de base. Tú también podrías usar una cajita de madera, metálica, de vidrio, armar una caja, una estructura de Telgopor con distintas piezas, las vas armando. La idea es que puedas adaptarlo y hacer tu propia versión. Armado base. Yo quiero hacer una especie de nichos mexicanos. No sé si conocen esas cajitas. Mi audiencia mexicana probablemente sí. Vamos a poner estos novios dentro de la casita y la vamos a decorar. Ahora, si se dan cuenta, esta aquí me queda un poquito alta. Entonces lo que voy a hacer es cortarla un poco y apoyarla sobre esta madera. Para calcular la altura, lo voy a poner acá. El novio es más alto, pero aproximadamente con 19 centímetros estoy bien. Voy a medir 19 centímetros acá y voy a cortar esa altura. Manipulamos con cuidado esta caja, que no es muy firme todavía, no la hemos reforzado. Marcamos por todo el contorno los 19 centímetros. Voy a cortar ahora con un cuchillo cartonero o cutter. Ojalá que este filo esté bastante bueno. También lo marqué por dentro, como esto tiene un poco de espesor, para guiarme por dentro. Y voy a ajustar tratando de dejar lo más liso posible esta zona. Esta parte que saqué del texto no la voy a botar porque voy a sacar una sección para armar algo arriba, y estas sobras tampoco las boto porque las guardo para otros proyectos. Por ejemplo, tengo una trapasol en mosaico que lo hago con una tapa metálica y restos de telgopor. Te voy a dejar el link al video por si te interesa. Los bordes donde cortaste probablemente no te queden muy lisos, especialmente si el telgopor no es de alta densidad. Para esos casos es recomendable lijar un poco. Yo uso una lija de madera. Pasamos suavemente. No es necesario que quede perfecto. Lo estuve probando y queda bien. Ahí se puede ver. Ahora lo que quiero hacer es cortarle un poco el fondo porque acá me sobra un pedacito. Entonces voy a cortar este pedazo. Esto lo vamos acomodando y achicando, además de un tema estético, para no hacer tan voluminosa y pesada esta caja que va a ir completamente revestida en mosaico. Esto mide 11, entonces aquí queremos 11 centímetros y hacemos exactamente lo mismo. Para mejorar la adherencia de ambas superficies, madera y telgopor o plumavit, que son porosas, vamos a sellar con cola diluida. Una parte de agua por 2 partes de cola, o sea, si ponemos una cucharita de agua, una, dos, revolvemos bien y cubrimos toda la superficie con la mezcla. Primero vamos a poner sobre uno de los lados, dejamos secar una media hora hasta que ya no pegue, cubrimos el otro lado, incluidos los bordes. Voy a sellar la madera por el otro lado. Elimina todas esas partículas de telgopor que te pueden quedar por ahí. Listo. Ambas superficies completamente selladas.
Lo voy a dejar secar bien por algunas horas, considerando que no quiero agregarle tanto peso y que la parte de adentro no se va a ver mucho. Voy a pintarla solamente con pintura acrílica. Elegí un color café, algo bien simple. De hecho, el mismo telgopor tiene un poco de relieve, entonces eso va a ayudar a darle un poco de efecto. Elegí este café porque por fuera voy a revestir con un amarillo opaco, ya que una vez compré y me mandaron algo equivocado y quedé con mucho amarillo. Esto es para contarte que tenemos que ir adaptándonos a lo que tenemos. No es necesario ir comprando cosas nuevas para cada proyecto. Estoy haciendo algo así bien tosco para que se vea más natural. También en el mismo estilo de las cajitas mexicanas o nichos mexicanos. De hecho, estos mismos colores los he visto mucho en este tipo de cajitas. Ahí mis amigas mexicanas, por favor, que si no me corrijan. Antes de que seque bien, le voy a poner unos pincelazos de este dorado. Lo seco un poquito el pincel antes de pasarlo para que no marque tanto. También pinto la madera para unificar los colores. Para la parte de arriba quiero hacer una especie de techo, así que voy a medir una franja aquí. Voy a cortar de la misma manera. Estoy marcando la posición para pegar superficialmente mi cajita. La idea es que quede centrada. Entonces estas secciones deben medir lo mismo. Y ahora pegamos con cola. Esta es la primera adhesión porque después vamos a reforzar con malla. Voy a dejar secar con un poco de peso. Mosaico exterior. Voy a revestir con venecitas. Yo tengo estas que vienen adheridas en mallas y no le voy a sacar la malla porque vamos a aprovechar la misma estructura que esta malla le puede dar a mi base y además para reforzar la unión entre el telgopor y la madera. Voy a cortar tiras. Aquí ya calculé que aproximadamente necesito 4 primero porque quiero dejar un espacio aquí. Entonces voy a cortar un ancho de 4 venecitas. Voy a quitar esta fila de venecitas. Creo que ahí se ve mejor. Entonces vamos a hacer una especie de parche aquí. Vamos a poner adhesivo. Puse un plástico abajo por esta parte que no tiene venecitas. Y así reforzamos la unión, porque simplemente pegar Plumavit o telgopor sobre la madera con cola no es lo suficientemente fuerte como para soportar eso de manera permanente. Por si no conoces este material, lo llamamos venecitas, está hecho de pasta de vidrio y lo venden así en mallas o adheridos en papel o también a granel. En este caso lo más útil para mí es la malla. Para cortarlo, porque aquí voy a tener que cortar un poco estas piezas, se utiliza solamente la tenaza de 2 rueditas. Tengo un video en donde te enseño a trabajar con este material desde cero, te lo voy a dejar en el link, pero simplemente para cortar, ubicamos la tenaza en el centro del corte que queremos hacer. Solamente quiero sacar un pedacito de mi venecita. Voy a poner un poco más de cola. Recuerden dejar ese espacio entre las piezas para después el fragua pastina. Voy a repetir lo mismo al otro lado. Voy a cortar franjas para continuar con el resto. Te comento que este material es súper económico. Una plancha completa como esta, de este color que no es brillante, sino es más bien opaco, aquí vale entre 3 y 4 dólares. Y con una plancha te alcanza para revestir todo. Voy a pegarla así y después me va a quedar acá, que no les puedo mostrar porque está fresco, un espacio que voy a rellenar con medias teselas. Cualquier pieza cortada o que forma un mosaico se le llama tesela. Acá es importante asegurarse de que todas las piezas tengan adhesivo. No excedernos tampoco porque si no va a rebalsar mucho. Nos preocupamos de que quede bien alineado. Si las piezas se manchan por encima con cola no es problema porque después cuando empastinemos
se va a limpiar todo eso. Presionamos cada una de las piezas para asegurarnos de que quede bien adherida. Acá solamente voy a dejar un espacio más ancho porque quiero pegar después este triángulo. Entonces voy a revestir acá. Vamos presionando bien para que se vaya adhiriendo. De hecho, podrían dejar con algunos pesos, así. Voy a dejar secar un poco en esta posición antes de revestir por la parte trasera. Y ya dejamos secar completamente hasta mañana para poder fraguar o empastinar. Sí o sí tienes que dejar pasar de un día para otro. Voy a pegar desde acá para volver a reforzar esa unión. Para el techo estoy pensando revestirlo con una cinta de estas que tenía de una caja de chocolates, porque no quiero agregarle más peso. Quiero dejar esta zona libre para poder adherir después ahí. Voy a pegar con este pegamento multiuso. Fragua pastina. Esto ya secó por un día. Voy a cubrir esta zona que quiero dejar libre de mezcla con cinta de enmascarar o cinta de papel. Y ahora con guantes vamos a hacer la mezcla. Yo elegí este color marfil, agregamos agua y también le voy a poner un poquito de pintura acrílica para tratar de lograr un color más parecido a mis teselas, un poco de café con un poco de amarillo. Esto ya tiene que ver con gusto personal. Y además a mí me gusta poner un poco de cola. Voy a poner un poco más que de costumbre. Revolvemos y vamos adicionando agua si necesitamos. Tenemos que lograr una consistencia tipo mantequilla de maní, pero si nos pasamos vamos a tener que poner un poco más de polvo. Esta es la consistencia que quiero, un poco más densa que de costumbre porque el telgopor no absorbe mucha agua. Voy a poner con mis manos. No puedo moverlo mucho para mostrar en cámara, pero básicamente voy a cubrir toda la superficie. Acá la parte de madera, por atrás, por arriba, todo, absolutamente todo. Vamos a poner cuidado también en las esquinas. Lo único que no voy a cubrir es esto y la parte frontal. Probablemente le pase un poquito con el dedo, más que nada para reforzar un poco el telgopor. Como esto tiene cemento, me va a ayudar. Yo lo hago con mi mano porque me es más cómodo, pero tú busca lo que sea más conveniente para ti. Puedes hacerlo con una paletita de goma o con algo que no raye la superficie. No presionamos mucho el techo. Recuerden que esto no tiene una estructura muy sólida. Ya está casi todo cubierto. Voy a hacer unas terminaciones aquí al frente. Ahora voy a eliminar los excedentes y voy a limpiar de inmediato porque esto secó rápido. Humedecemos una esponja, estrujamos bien y con movimientos circulares comenzamos a limpiar. Aquí para ver si nos falta algún detalle y para ir eliminando los excedentes. Este excedente no lo botamos hasta terminar el proyecto. Por ejemplo, ahí tengo un espacio que no se cubrió. Si se te cubre de mucha pastina, no juegas de nuevo. Voy a dar una pasadita suave acá atrás. Recuerden que esto está sellado, así que un poquito de agua no va a ser problema. Lo voy a dejar secar unos minutos antes de la limpieza final. Por mientras voy a limpiar todo esto, excepto los restos de pastina, que los voy a dejar hasta el final. Recuerden que esto se bota por la taza del baño. Para no perder toda esta pastina también estoy haciendo unas hojas con moldes de silicona que después me sirven para otros proyectos. Te voy a dejar el link al video en donde enseño a hacer esto paso a paso. Es un video cortito, pero súper útil. Ya cambió de textura sobre las teselas, así que vamos a limpiar con un paño seco. Estos son calcetín viejo.
Hay que hacer esto suavemente. Voy a quitar esta cinta de papel. Decoración. Esto secó por algunas horas. Ahora voy a poner el techito con el mismo adhesivo universal. Vamos a comenzar con los detalles. Primero quiero poner acá una cadena para disimular esa unión. Voy a pegar con cola de carpintero, cola vinílica, porque mi base es de madera. Ahora voy a poner una cadena, la misma en todo el contorno. Vamos con la parte más creativa. Estuve revisando accesorios que tenía y me encontré con muchas flores de resina de los colores que quería. También estos corazones de vidrio y por supuesto mis accesorios y las colleras de mi marido. Estoy pensando poner algo así, las flores, con esto que es un resto que rescaté de un aro, algo ahí. Me da un poco de pena, pero en verdad nunca más los voy a usar. Les voy a extraer esta parte de acá atrás, con cuidado, porque si no, no la voy a poder pegar bien. Necesito una base amplia para poder poner el adhesivo. Estas son herramientas de bisutería, son súper económicas. Ahí tengo una. Preocúpate que tu adhesivo se adapte para telas, si es que vas a utilizar una base como esa. Siempre la base es la que define el adhesivo. Por supuesto que tú no tienes que tener novios para hacer tu propio recuerdo. Puedes tener otros objetos, algún reloj, algún recuerdo de tu abuelo, de tu abuela. Hay miles de opciones. Y tampoco tienes que hacer una cajita, esto es una inspiración solamente. Aquí quiero poner unos corazones y flores alternados. Aquí al centro quiero poner esta flor y se me acaba de ocurrir que aquí en ese puntito podría poner uno de los aros que usó mi hija mayor de recién nacida, algo así. Los novios. Estamos casi listos, solo me falta ubicar las colleras que estuve probando varios lugares y lo que más me gustó fue ponerlas acá al fondo. No lo voy a poder mostrar acá en el video, pero simplemente las voy a pegar y voy a poner los novios. Ahora les voy a mostrar una imagen, un video de cómo quedó esto definitivamente y espero que se animen a hacer algo. Es una forma súper linda de preservar nuestros recuerdos especiales y se puede hacer de muchas formas. Te voy a dejar otro video que es un cuadro floral en donde reutilizo muchos accesorios, vajilla, etc. por si te quieres inspirar. Si te gustó este video, dale like. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica.